Hola nuqueros, soy Nacho Tomás y vamos a proceder ya a ver la última parte del módulo de Relight. Ya sabemos obtener nuestros pases de la aplicación 3D y ahora lo que nos queda es hacer básicamente el módulo de reiluminación. Nuke. Primero tenemos que entender que lo que voy a explicar dos procesos. Un proceso que es muy simple en función de las normales para entender un sistema de trabajo y luego haré ya con el propio Relight de Nuke. Utilizando ya varios tipos de luz diferente. Pero esto puede complicarse muchísimo. De hecho, yo os aconsejo que, aunque esté en inglés, los que os cueste un poco, pues algo os quedaréis con ellos. Si venís a la página de Foundry, tenéis aquí las masterclasses del 2009, ya hace tiempo, y sale aquí el 2.5 Relight, que es uno de los operadores, un TD de Double Negative, enseñando lo que se puede hacer con un sistema de Relight pues con el que tenían en Double Negative en el 2009. Eh, es mucho más interesante que el que vamos a contar, puesto que tiene opciones de pues hacer fasos Fresnel, de trabajar con una precisión utilizando, reiluminando con Spherical Harmonics, etcétera. Pero lo que vamos a contar es un poco el principio básico. Voy a partir de un render que es un previs, de una previsualización de una escena que se va a hacer luego. Entonces nada más tiene una luz, es un render muy rápido, está hecho en pocos segundos y con pues una textura básica. ¿Y qué información tenemos? Bueno, está hecho en este caso con 3ds Max, por lo que aquí está el grupo de conversión que he contado para lo que se haga en 3ds Max. Por favor, los que trabajáis con 3ds Max, recordad mirarle el apartado de 3ds Max para ver cómo funciona concretamente la exportación de Relights. Entonces, tengo la escena y ¿qué información voy a añadir? Pues tengo un alfa, tengo una profundidad, tengo un ambient occlusion que se nota poco. En esta escena no es muy notable. Me puede interesar hacer una corrección de color al ambient occlusion y simplemente dejar la gama muy baja para que sea un ambient occlusion mucho más agresivo. Y tengo también normales, world normals, es decir, las normales respecto al mundo. Yo siempre lo pongo WN y WP, las normales respecto, la posición del punto respecto al mundo. Bien, con esta información voy a hacer todos los relights. Antes de nada, por si acaso no habéis mirado las salidas de la aplicación concreta que utilicéis, vamos a simplemente sacar de aquí primero un update y ahora sacar de aquí un position to points. Esto ya lo he hecho en módulos anteriores, pero simplemente lo recuerdo por si hay alguien que no trabaja en 3D y le dan estos datos, que sepa hacerlo. Bien, con el position to points lo único que tenemos que hacer es darle la información de, en este caso, del point position convertido a RGB. Con esto ya vamos a tener esta escena. Si queremos que funcione perfectamente el Relight, vamos a añadir una cosa, que es, vamos a extraer también las normales y las vamos a convertir en RGBA. Y ahora el point position también permite asignar unas normales. Esto nos va a servir para que el Relight funcione mucho mejor y podamos ver mejor las cosas en el espacio 3D. Realmente no es para mucho más. Entonces, bueno, pues ahora podemos decidir la densidad de puntos en función de la complejidad que queramos mostrar, pero realmente esto ya sabemos que no va a hacer nada más que enseñarme la escena 3D. Perfecto, entonces ya tenemos esto preparado. Ahora voy a sacar ya el propio módulo, lo que es el propio Relight. Pero antes, como os decía, voy a explicar una simple cosa. A partir de las selecciones que tengo. Si yo selecciono, voy a ver mi espacio, el World Normal del espacio 2D. Bien, si yo miro este World Normal, lo que tengo que entender es que aquí
hay una selección de izquierdas, vamos, de los ejes positivos X y Z. Está normalizado, es decir, en este caso va de 0 a 1, pero eso lo podemos ver simplemente pasando por encima y viendo que estos valores no son negativos en ningún caso. Eso cada aplicación va a decidir si sacarlo negativo, positivo, etcétera. Lo podemos normalizar nosotros. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo hiciera un shuffle y convirtiera aquí las normales en un alfa? Vamos a ver aquí el alfa. Las normales en un alfa podría extraer o el rojo, o el verde, o el azul, en este caso, cualquiera de los tres. Voy a, por ejemplo, extraer el rojo. Básicamente lo que tengo es una selección de todo lo que miraba en X positivo. Ahora lo que voy a hacer va a ser a esta selección, la voy a dejar aquí a un lado. Bueno, si me interesa, hacer una corrección de color al alfa, porque ya es un alfa, ya es una selección, y ajustar un poco la gama. Bien, ¿qué pasaría si yo ahora a mi línea principal vuelvo a mi RGB en la línea principal? ¿Qué pasaría si yo aquí aplicara una corrección de color y le dijera, por ejemplo, a esta corrección de color que quiero que esto se vuelva verde? Por ejemplo, voy a bajar el rojo y el azul y voy a dejar un verde. Pues toda la imagen se estaría volviendo verde. Pero ¿qué pasa si yo filtro esto según este alfa? Vamos a verlo. Ya lo empezamos a notar, pero voy a hacerlo mucho más fuerte. Voy a simplemente subir el verde, dejar estos a 1 y subir el verde. Y subiendo el verde. Aquí lo tengo. Como vemos, todo lo que miraba hacia el X positivo, lo que pasa es que he hecho que solo lo que mira al X positivo se vuelva verde. He ajustado mucho la selección con esta corrección de color, la he ajustado. Pero ya he conseguido que solo se vea esa zona pintada de verde. Bien, vamos a añadir aquí otro color, una inversión, por ejemplo. Voy a invertir esto y voy a ver el alfa. Bien, si yo invierto este alfa, lo que tengo ya no es el X positivo, tengo lo contrario, el X negativo. Entonces podría, por ejemplo, hacer una corrección de color, de nuevo al alfa, y simplemente voy a bajar el offset. Podría bajar el offset, lo que pasa es que esto me toca todo en paralelo, o podría ir haciendo la gama más baja, afectando, perdón, al alfa, y haciendo la gama más baja. No, como veréis, no conviene que nos vayamos a valores negativos, pero si no podéis bajarla más de aquí, pero si nos fijamos ya tenemos, perdona que quite ese fondo, ese alfa lo voy a quitar, para que no se toque el fondo, pero si nos fijamos en la inversión, estoy bueno, bien, si os fijáis ahora tengo seleccionado básicamente lo que está en X negativo. Yo hice una selección aquí, la fortalecí un poco. Bien, si yo aplico otra corrección de color, esta vez la voy a hacer, por ejemplo, roja, la corrección de color. Voy a subir mucho la gama de rojos. Bueno, pues veo lo que tengo. Veo que estoy tocando la gama solo de la parte izquierda, o de lo que estaba en X negativo en este caso. Yo podría hacer esto prácticamente, o también tocando el offset directamente podemos ir, si os fijáis, moviendo ese vector, lo podemos ir moviendo. Casi estamos como girando la luz en circular, y lo estoy haciendo manualmente. Esto nos puede venir bien en un momento dado, pero este está muy limitado por la dirección. En este caso solo puedo iluminar pues lo que miran X positivo, X negativo, y negativo, Z positivo y Z negativo. No tengo una iluminación, digamos, 3D puntual en el que yo, por ejemplo, pueda colocar una luz en el espacio. Eso todavía no lo tengo. Pero en un momento dado esto ya puede ser útil, que es la generación de unos colores en función de, por ejemplo, para hacer rim lights o backlights, etcétera. Este no es el módulo de Relight. Ahora vamos a ver lo que es el módulo Relight en sí. Esto lo vamos a dejar aquí a un lado. Lo voy a meter en un backdrop.
y lo voy a llamar, esto es simplemente un relight por normales, nada más. Entonces, bueno, pues un momento lo desactivo y ya está. Ahora lo que voy a hacer va a ser trabajar con el módulo de relight en sí, el relight de Nuke. ¿Cómo podemos acceder a él? Si tenemos hecho el update de los plugins, puedo utilizar el módulo de relight y como veremos, cuando lo pongamos, por defecto va a desaparecer todo. Esto es perfectamente normal. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos va a pedir un color, pero nos va a pedir también más información. Para empezar, me va a pedir luces. Aquí lo vemos, lights. Ojo, no podemos colocar una luz directamente así, sino que tenemos que primero crear una escena, un nodo de escena, y ahí conectaremos nuestras luces. Bien, ¿qué más nos va a pedir? Una cámara. Tenemos que asignar una cámara. Aunque no sepamos dónde estaba nuestra cámara 3D, pero sí podemos asignar una cámara, porque si no, no nos va a aparecer la siguiente pestaña que es, como veis aquí, un material. Aquí habría dos opciones, utilizar un Basic Material o cualquier material que queramos si tenemos más mapas especulares, etcétera. O podríamos en un momento dado también extraer esa información y decirle que vaya al nodo de RGB. Es decir, el material lo podemos sacar del propio RGB. Pero como veis todavía no veo nada. Bueno, vamos a intentar entender por qué. Si vamos al Relight, me pide dos datos. Uno, Normal Vectors. Bueno, pues yo ya sé perfectamente cómo he sacado eso. Tengo aquí el Word Normals. Dos, posición de los puntos. Word Position. Bien, ya empezamos a notar algo. Poco, pero algo se nota. Lo mejor en este caso es hacer un split en los visores y llamar aquí otro viewer para poder ver aquí la escena 3D. Y de esta forma vamos a entender las cosas mucho mejor. Vamos a ver, aquí tengo mi escena 3D y aquí tengo mi luz. Entonces, si yo ahora mismo esta luz la muevo, vamos a moverla por ejemplo para que venga desde un punto conocido y voy a hacerla de un color muy agresivo. Por ejemplo, vamos a decir color, vamos a poner un magenta. Bien, intensidad fuerte. Bien, si nos fijamos, esta luz está afectando a la escena desde su posición real 3D. Es decir, no es una dirección. Por ejemplo, todo lo que queda por delante de esta luz no está siendo iluminado. Nos puede venir muy bien para, por ejemplo, dejar el primer plano oscurecido, que puede ser interesante. Pero, pues yo creo que aquí el magenta no es quizás el color que más le pegue. Vamos a cambiarlo por un rojo puro de momento. Un rojo ligeramente anaranjado. Entonces ahora mismo tengo, ya con esto tengo un naranja en la zona que me interesa a mí, que es la zona izquierda inferior. Está golpeando. Bueno, podremos ir moviendo esta luz, por supuesto, y viéndola a tiempo real. Es una luz puntual y es una luz que no tiene caída, pero ya tenemos una zona por detrás iluminada. Voy a añadir alguna luz más, por ejemplo. Podría añadir una luz, y en este caso voy a hacerlo un poquito diferente. Voy a hacer el mismo tipo de luz, una light. Para que la veamos muy claramente, la voy a hacer de color verde. Y la voy a situar en una zona, si consigo seleccionarla y moverla, la voy a situar, por ejemplo, por aquí delante. Empezaremos a notar que nos está iluminando algo de verde, la voy a hacer más intensa. Y en ningún momento quiero iluminar el primer plano. Creo que el primer plano queda bien oscurecido, pero por aquí lo empezamos a ver. O también lo que podría decirle a esta luz es que tenga caída. Por ejemplo, puedo asignar una caída cuadrática.
Ojo, cuando asignemos caídas, como no sabemos las unidades en las que estamos trabajando realmente pueden ser muy fuertes, vamos a tener que hacer esta luz muy grande, muy intensa. La diferencia es que ahora realmente va a tener una caída en función a la distancia, es decir, esta luz, si no tiene caída, va a estar iluminando este punto del fondo tanto como este punto delante. ¿Por qué? Pues porque solo funciona en función del ángulo. Ahora ya tenemos una caída en que y yo puedo colocar esta luz, por ejemplo, haciendo que venga desde aquí arriba, y controlar muy bien que solo afecte este primer plano o ir trabajando pero con una cierta distancia. Matizar, por ejemplo, a los quizás a estos personajes. Bueno, luego por supuesto cambiaré el color. Ahora lo único que me interesa es ir viendo cómo puedo lograr el efecto que yo quiero con estas luces puntuales. Podría hacer lo mismo que hice antes, en este caso, con luces direccionales. Podría añadir una luz direccional y las Direct Lights. Bueno, pues un poquito la particularidad que vamos a tener aquí con estas Direct Lights es que tenemos que fijarnos en ese vector porque no son tan fáciles de visualizar como esto. Este vector es el que marca la dirección, da igual donde esté, no tienen caída. Con el control voy a girar esta luz directamente en el visor, por ejemplo, diciéndole que apunte en esta dirección o incluso dándole una dirección trasera y pues para que se vea bien voy a hacer esta luz de un color más agresivo, vamos a decir por ejemplo de un color verdoso en este caso, y le voy a subir la intensidad. Como vemos, ya con esta luz estamos consiguiendo lo mismo que conseguíamos antes, que son los propios, la propia direccionalidad de la luz me está diciendo que todo lo que mide en la dirección aquella, lo que pasa es que aquí tenemos la ventaja de que lo estamos controlando directamente con una rotación. Estamos controlando qué es lo que queramos que esta luz mire. Entonces es muy fácil de ver y es mucho más interesante que esta otra versión. Muy bien. Pues ya hemos visto un poco qué tipo de luz colocar. Ahora una cosa más, a lo mejor esto que estamos haciendo me puede gustar, pero una de las cosas que yo suelo hacer es directamente el resultado del relight, le hago un merge sobre mi preexistente, es decir, le hago un merge sobre lo que tenía anteriormente. Y le digo que lo añada. En forma plus, le digo que lo añada. ¿Para qué? Para que esto... perdón, siempre hago lo mismo en este visor. ¿Para qué? Para que en este caso vea el resultado sumado a lo que tenía antes. Es decir, esta en la escena anterior y esta con la reiluminación que se ha añadido. Ahora, claro, puedo permitirme, por ejemplo, oscurecer mucho mi escena, trabajar con una gama baja, pero tengo mucho más control. Puedo ir jugando desde aquí, permitiendo que se vean más los difusos. Y por supuesto tengo mi Z con la que jugar, puedo jugar con absolutamente todo lo que... puedo jugar con absolutamente todos los valores que conozco, que estemos acostumbrados a utilizar. Porque ya digamos que a partir de este merge lo estamos trabajando en el espacio ya 2D. Pues con la Z podría hacer niebla, podría ir añadiendo más capas con lo que tengo, etcétera. Pero la información ahora ya aquí ha quedado un poco caótica, porque tengo tres luces, pero creo que se entiende bastante bien el porqué de la iluminación. Si ya miro el resultado, pues claro, vemos que no tiene nada que ver. Antes yo al principio había iluminado con una sola luz, ahora ya tengo más matices y podría incluso, una última cosa, un último truco que podemos hacer, si a lo mejor nos interesa o nos llega el cliente y nos dice, oye, es que se ve demasiado, a lo mejor ciertas zonas podemos oscurecerlas, es o bien utilizar el ambient occlusion o bien utilizar máscaras que queramos o colocar luces negativas. Si por ejemplo yo en este merge que hice le dijera, bueno, quiero de aquí, voy a hacer un shuffle y voy a traerme el ambient occlusion y convertirlo en un alfa. Vamos a ver este alfa que es. Perdonad, aquí. Pues tengo básicamente una selección de lo que no está siendo ocluido. Entonces si ahora yo al hacer este gesto le dijera que esto se haga según este shuffle, ya veo que esto no está siendo afectado por la zona de ambient occlusion, cosa que puede ser muy interesante para hacer.
Y lo último que quería comentar es luces negativas. También podemos en un momento dado, si nos interesa, trabajar con luces. Voy a generar una luz más que voy a meter en mi escena. Y esta luz le voy a dar una posición muy concreta, muy controlada. Si soy capaz de seleccionarla, voy a intentar que se venga a una de las figuras delanteras que veo con mucha claridad. Voy a tener casi que irme a la pantalla en grande para ver algo, perdonad. Bien, por ejemplo, vamos a decir este primer plano. Entonces, en este momento esta luz, de momento la voy a poner un color, pues de nuevo que se distinga muy claramente. Yo suelo trabajar siempre al principio con colores muy chillones. Y la voy a hacer muy intensa. Bien. Por ejemplo, en un momento dado, yo podría hacer que esta luz le voy a poner caída, por ejemplo, cuadrática, y una intensidad de nuevo muy fuerte. Bien. Pero también podría negarle la intensidad, ponerle una intensidad negativa. Le voy a poner un color blanco, pero al ponerlo en negativo, ¿qué está haciendo esta luz? Claramente está oscureciendo. Si yo, por ejemplo, trajera esto a una zona de las que hay por aquí delante, me interesa oscurecer el primer plano. Bueno, pues ahora voy a ir no haciéndola tan negativa, sino jugando con estos valores. A lo mejor puedo llegar a oscurecer en la justa medida. Vamos a ir viendo que podemos ir subiendo esto, perdón, en negativo. Y pues si colocamos astutamente esta luz nos puede interesar para oscurecer partes que no nos guste o que simplemente nos parezca un poco agresiva, un poco violenta, pues las podemos oscurecer sin necesidad de ir al 3D y hacer todos los cambios. Es una luz que estamos colocándola aquí, nos puede interesar, por ejemplo, está demasiado dramática desde luego, pero esto podría ser una opción, que es oscurecer ciertas zonas. Las luces también pueden tener intensidades negativas. Pues vamos a mirar simplemente ya para acabar el inicio y el final de esta escena después de pasarla por todo el módulo de Relight. A partir de aquí, todo lo que se os vaya ocurriendo, que podéis hacer. Yo ahora os aconsejo que os estudiéis diversos Relight o incluso un plugin muy interesante, creo que no lo tengo aquí instalado, pero es el MT Relight. Este no lo tengo instalado. Os aconsejo le echéis un vistazo. Es freeware de internet, es un script para Nuke y os puede interesar. Es un poco más o menos lo que he hecho, el Relight este que tenemos. Lo que pasa es que tiene una cosa adicional, que es que cuando ilumina un lado oscurece el otro, el contrario. Entonces, bueno, pues hay veces que puede ser interesante. Yo de momento lo dejo aquí y espero que esto os dé ideas y os ayude a mejorar vuestro pipeline con Nuke. Gracias.